¿Sabías que hay canciones que, aunque parezcan inofensivas, deshonran a Dios cuando se cantan en su casa? La adoración no es entretenimiento, es un acto sagrado. En Amós 5:23 el Señor declara: aleja de mí el ruido de tus cánticos, no escucharé la melodía de tus arpas. Este versículo revela una verdad inquietante. No toda música que se canta en la iglesia es agradable a Dios. Hoy profundizaremos en las razones espirituales por las que ciertas canciones no solo son inapropiadas, sino que pueden ser ofensivas ante los ojos del Señor. Te mostraremos cómo identificar esas melodías, cuáles son sus mensajes ocultos y por qué debemos alejarlas del altar. Porque cuando se trata de adorar al Creador, no todo vale. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Cuando observamos la adoración que hoy llena muchos templos, descubrimos algo inquietante. Muchas de las canciones que se cantan domingo tras domingo tienen un protagonista central, pero ese protagonista no es Cristo. Es el ser humano. Son melodías bellas, armoniosas, cargadas de emoción, sí, pero que han desplazado al rey de la escena para poner en su lugar al adorador. Se canta más sobre lo que yo siento, lo que yo anhelo, lo que yo paso, lo que yo deseo, que sobre la gloria, la majestad, la santidad y la soberanía de Dios. Y esa inversión de enfoque no es un simple error artístico, es una afrenta espiritual. Es exactamente lo que Dios rechaza con palabras duras en Amós 5:23. Aleja de mí el ruido de tus cánticos, no escucharé la melodía de tus arpas. Dios no está buscando emociones humanas adornadas de espiritualidad, está buscando adoración en espíritu y en verdad, como lo declaró Jesús en Juan 4:23, donde dice: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Lo más alarmante es que muchas de estas canciones no contienen errores doctrinales evidentes, no predican herejías abiertamente, pero cometen una falta más sutil y peligrosa: eliminan a Dios del centro y colocan al creyente en su lugar. El altar se convierte en un espejo y la adoración en una autocelebración. Y así, sin darnos cuenta, el culto se convierte en una experiencia emocional que gira alrededor de nuestras necesidades, nuestros miedos, nuestras batallas, pero no alrededor del Dios santo, justo y glorioso, que merece toda la alabanza. En Isaías 42:8, el Señor declara con claridad: yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿No es esto lo que ocurre cuando cantamos canciones centradas en el yo? Estamos dándole la gloria que le pertenece a Dios, a nuestras emociones, a nuestras historias personales, a nuestro ego. Uno de los grandes errores de la iglesia contemporánea ha sido permitir que el sentimentalismo secular invada la adoración. Letras que podrían pertenecer a cualquier balada romántica han sido adaptadas como si fueran expresiones legítimas de devoción espiritual. Pero en lugar de exaltar la majestad divina, refuerzan la idea de un Dios que existe para satisfacer mis deseos, mis planes y mis caprichos. Y cuando eso sucede, ya no estamos frente al Dios de la Biblia, sino ante un ídolo fabricado con emociones. Recordemos lo que dice Romanos 1:25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Cuando el yo se convierte en el centro de la adoración, esa adoración pierde todo valor ante los ojos de Dios, por más hermosa que suene. Jesús nunca enseñó a sus discípulos a cantarse a sí mismos.
Nunca los animó a meditar en sus propios sentimientos como base de la fe. Al contrario, les pidió que se negaran a sí mismos, tomaran su cruz cada día y lo siguieran. ¿Cómo puede entonces una canción que engrandece el yo ser considerada adoración verdadera? En Mateo 16:24 Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a uno mismo es lo opuesto a exaltar el yo. Es apagar las luces del escenario personal para que solo brille la luz de Cristo. Y sin embargo, en muchas congregaciones, las letras de las canciones se han vuelto un culto a la autoafirmación espiritual. Se canta sobre cómo me siento amado, cómo me siento aceptado, cómo yo declaro, cómo yo decreto, cómo yo me levanto. Pero ¿dónde quedó la exaltación del Dios Altísimo, del Cordero inmolado, del Espíritu que santifica? ¿Dónde están las canciones que proclaman: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso? Como en Apocalipsis 4:8. Cuando nos enfocamos más en nuestras emociones que en su verdad, estamos adorando desde la carne, no desde el Espíritu. Y la carne, como lo enseña Pablo en Romanos 8:8, no puede agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La carne busca consuelo emocional, el Espíritu busca comunión. La carne quiere sentirse bien, el Espíritu quiere ser transformado. La carne canta para aliviarse, el Espíritu canta para rendirse. Por eso, no toda canción que se canta en la iglesia es adoración, aunque se mencione el nombre de Dios. Porque si esa mención está subordinada al yo, es un uso vano de su nombre. Uno de los ejemplos más claros se encuentra en ciertas canciones populares donde frases como yo soy más que vencedor, yo tengo autoridad, yo voy a conquistar, se repiten una y otra vez sin conexión directa con la obra redentora de Cristo, ni con el llamado al quebrantamiento. Aunque estas frases se basen en verdades bíblicas, al ser aisladas de su contexto y utilizadas para alimentar el orgullo espiritual, se convierten en falsificaciones peligrosas del mensaje del Evangelio. Porque sin la cruz no hay victoria. Sin muerte al yo, no hay resurrección en el Espíritu. Y sin humildad, no hay autoridad verdadera. El apóstol Pablo, que ciertamente tenía autoridad espiritual, dijo de sí mismo en 1 Corintios 15:9: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Su poder no venía de cantar sobre su fuerza, sino de reconocer su debilidad y depender de la gracia de Dios. Dios se agrada de la alabanza que nace del quebranto, no del orgullo disimulado. El salmista lo entendía perfectamente cuando escribió en el Salmo 51:17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esta es la clase de adoración que toca el cielo, aquella que nace de un corazón rendido, no de una garganta entrenada, aquella que se centra en su grandeza, no en nuestra experiencia, aquella que repite su verdad, no nuestras circunstancias. Porque el verdadero adorador no se coloca en el escenario, sino en el altar. Y es que cuando el corazón está centrado en Dios, hasta el canto más simple se convierte en un incienso agradable. Pero cuando el corazón está centrado en sí mismo, ni la mejor producción musical puede maquillar el vacío espiritual. Es exactamente lo que sucedía con el pueblo de Israel cuando ofrecía sacrificios sin obediencia. En Isaías 1:13 el Señor declara: no me sigan trayendo vanas ofrendas, el incienso me resulta abominable.
Si el pueblo podía presentar incienso y Dios llamarlo abominable, ¿qué nos hace pensar que no puede ocurrir lo mismo con nuestros cánticos? Dios está buscando adoración que refleje el cielo, no que reproduzca la cultura de la tierra. El cielo no canta sobre sí mismo, canta sobre el Cordero. En Apocalipsis 5:12 se escucha el cántico celestial. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo en ese canto gira en torno a Cristo. No hay una sola mención al adorador, no hay lugar para el ego. Solo hay una exaltación absoluta de aquel que es digno. Esta es la adoración que Dios quiere ver en la tierra. Una adoración donde Él es el centro absoluto y todo lo demás desaparece. Cantar sobre nuestras emociones puede tener su lugar en contextos de testimonio o ministración personal, pero nunca debe ocupar el lugar central en la adoración congregacional, porque el culto no es una terapia emocional colectiva, es un encuentro reverente con el Dios que habita en la eternidad. Y cuando ese encuentro se transforma en un desfile de afirmaciones personales disfrazadas de alabanza, el cielo guarda silencio. La presencia de Dios no se manifiesta donde el orgullo canta, solo desciende donde el corazón se rinde. Por eso hoy es necesario discernir qué se canta. No todo lo que suena cristiano es espiritual, no todo lo que emociona edifica, no todo lo que menciona a Dios lo glorifica. Como pueblo escogido, real sacerdocio y nación santa, debemos recuperar la pureza del altar. Y eso comienza por revisar nuestras letras, examinar nuestras intenciones y restaurar el centro de nuestra adoración, Jesucristo. Porque al final no se trata de lo que yo siento, se trata de quién Él es. No se trata de lo que yo declaro, se trata de lo que Él ya ha hecho. No se trata de lo que yo puedo lograr, se trata de lo que Él merece. Si queremos ver el fuego de Dios descender otra vez sobre nuestras iglesias, debemos comenzar por purificar el cántico. Debemos volver al modelo del cielo. Debemos dejar de cantar sobre nosotros y empezar a cantar sobre el Cordero. Porque solo Él es digno. Solo Él debe ser exaltado. Y solo en Él se encuentra la adoración que agrada al Padre. Uno de los mayores peligros espirituales que enfrenta hoy la iglesia no viene de fuera, sino desde dentro del altar, en la forma más sutil y aparentemente inofensiva. Canciones que apelan a las emociones humanas, pero que carecen de fundamento bíblico. Son melodías que conmueven, que hacen llorar, que provocan estremecimientos, pero que no están arraigadas en la verdad eterna de la palabra de Dios. En apariencia son adoración, en esencia son espejismos. Nos hacen sentir cerca de Dios sin llevarnos realmente a Él, como una nube sin lluvia, como un perfume sin sustancia. Su fragancia emociona por un instante, pero no transforma. Y eso, lejos de agradar al Señor, le ofende. En Juan 17:17 Jesús clamó al Padre diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Este ruego del Hijo de Dios establece un principio inquebrantable. La verdadera santificación, la verdadera transformación espiritual solo puede nacer de la verdad revelada en la palabra. Nada fuera de esa verdad tiene poder para purificar el alma, para renovar la mente o para hacer madurar el corazón del creyente. Si la música que se canta en la iglesia no comunica esa verdad, si en lugar de exponer la gloria de Dios y el poder de su palabra se limita a inflar las emociones, entonces no es adoración, es manipulación sensorial. Y Dios no habita donde hay manipulación. Él se manifiesta donde hay verdad. Muchos han confundido la presencia de Dios con una experiencia emocional intensa. Pero Dios no se mide por lágrimas, por escalofríos o por atmósferas. Se manifiesta por medio de su palabra. En Hebreos 4:12 leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante
que toda espada de dos filos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay canto, por hermoso que sea, que tenga esta capacidad. Solo la palabra puede escudriñar lo profundo del ser. Por eso, una melodía que no transmite verdad bíblica no puede santificar, ni puede discernir, ni puede edificar. Solo entretiene, solo calma, solo acaricia los sentidos, pero deja el espíritu dormido. Las Escrituras son claras al advertir que el corazón humano es engañoso. Jeremías 17:9 declara: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo puede entonces una canción que se limita a validar lo que sentimos sin confrontar lo que somos tener algún valor espiritual? Si la letra musical afirma tus emociones pero no confronta tu pecado, si te hace sentir mejor contigo mismo pero no te acerca más al carácter de Cristo, entonces está alimentando la carne, no el espíritu. No está obrando para Dios, sino para ti. Y eso, según Romanos 8:7, es enemistad con Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En tiempos antiguos el pueblo de Israel también cayó en este tipo de adoración superficial. El profeta Ezequiel fue testigo de ello. En Ezequiel 33, 31 a 32, Dios le dice: y vienen a ti como viene el pueblo, y se sientan delante de ti como pueblo mío, y oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Les cantas canciones con hermosa voz y tañes bien, y oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. La música era hermosa, la voz era cautivadora, pero no había transformación, no había obediencia, no había verdad abrazada. Esa imagen es idéntica a lo que ocurre hoy cuando una iglesia canta con fervor canciones que emocionan pero no enseñan, que conmueven pero no corrigen, que entretienen pero no confrontan. La música que no presenta el Evangelio, aunque se escuche dentro del templo, es música que el cielo no reconoce. El mensaje de la cruz es la piedra angular de toda adoración aceptable. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 lo deja claro. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Cualquier canción que evite la cruz, que omita el sacrificio, que silencie el llamado al arrepentimiento y a la rendición, no tiene poder espiritual. Puede levantar manos, pero no levanta el alma. Puede atraer multitudes, pero no transforma corazones. Porque el poder no está en la música, está en el mensaje. Y cuando ese mensaje es reemplazado por una experiencia emocional, por frases vacías adornadas con armonías, se convierte en una ofensa espiritual, una distracción que aleja en vez de acercar. Dios no busca cantantes que conmuevan, busca adoradores que obedezcan, no busca letras que nos hagan sentirnos bien con nosotros mismos, busca verdades que nos confronten, nos moldeen y nos guíen a una vida santa. En 2 Timoteo 4:3, el apóstol Pablo profetizó con precisión lo que hoy vemos. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esa comezón de oír también se expresa en canciones. Canciones que evitan hablar del pecado. Canciones que solo exaltan el bienestar, la autoafirmación, el empoderamiento emocional, sin la base de la palabra. Canciones que se adaptan al oído humano, pero que no proceden del corazón de Dios. La adoración que transforma es aquella que nace del Espíritu y está alineada con la verdad. No se puede separar una cosa de la otra. Jesús lo dejó claro en Juan 4:24. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Si una canción apela al Espíritu pero ignora la verdad, no es adoración.
Si proclama la verdad pero se ejecuta en la carne, tampoco lo es. Solo cuando ambas dimensiones se abrazan, cuando el espíritu y la verdad caminan juntos, la música se convierte en un instrumento de transformación, en una ofrenda que asciende al trono de Dios y produce vida. El alma no necesita ser estimulada por una melodía, necesita ser confrontada por la verdad, necesita ser quebrantada por la palabra, necesita ser guiada al arrepentimiento, a la santidad, a la obediencia. Cuando una iglesia canta canciones que no predican la verdad, está educando a su gente a vivir una fe superficial. Está enseñando que lo importante es sentir, no obedecer. Que lo importante es experimentar, no transformarse. Pero la fe sin obediencia es muerte. Y la música sin verdad es solo ruido. En la carta a los Colosenses, Pablo instruye sobre cómo debe expresarse la adoración en la iglesia. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. Observa el orden. Primero, la palabra de Cristo debe morar en abundancia. Luego viene el canto. Primero, la enseñanza y la exhortación. Luego los himnos. Si invertimos ese orden, si cantamos sin primero ser llenos de la palabra, estamos vacíos. Y Dios no bendice el vacío. Dios llena lo que primero se rinde a su verdad. Cuando una canción reemplaza el mensaje de la Biblia por eslóganes emocionales, está construyendo sobre arena. Jesús advirtió en Mateo 7:26-27 sobre aquellos que oyen sus palabras pero no las ponen en práctica, comparándolos con el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vendrá la tormenta y esa casa caerá. Las emociones son arena, el sentimentalismo es arena. Solo la verdad es roca, solo la verdad permanece, solo la verdad sostiene en la prueba. Por eso no importa cuán popular sea una canción, no importa si llena estadios, si lidera listas cristianas, si emociona a multitudes, si no está cimentada en la palabra, no tiene lugar en el altar. Porque el altar es sagrado. El altar no es un escenario. El altar es un lugar de rendición, no de exaltación emocional. Es un lugar donde muere la carne y vive el espíritu, donde se calla el alma y habla Dios, donde las emociones se someten a la verdad, no al revés. Y es que Dios no puede ser manipulado por un coro. Él no responde a la intensidad de nuestras emociones. Responde a la humildad de nuestro corazón, a la obediencia a su palabra, a la adoración que fluye desde la verdad. En Isaías 66:2 lo expresa con claridad. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que tiembla ante su palabra es el que canta desde la verdad, el que exalta a Dios más que sus propias emociones, el que canta no para sentirse bien, sino para rendirse por completo. La iglesia necesita regresar a la música que edifica, no solo que conmueve, a la adoración que instruye, no solo que entretiene, a las canciones que están saturadas de escritura, que proclaman la cruz, que exaltan la soberanía, que recuerdan el juicio, que claman por santidad, que elevan el nombre de Jesús por encima de todo, porque solo esa música tiene poder, solo esa música resiste el fuego, solo esa música puede provocar avivamiento. Las demás son solo ruido. Ruido que llena salones, pero que el cielo no escucha. Ruido que mueve emociones, pero no despierta al espíritu. Ruido que halaga el alma, pero no honra al rey. Es tiempo de discernir. Es tiempo de limpiar el altar. Es tiempo de callar el sentimentalismo y entonar la verdad. Porque solo en la verdad hay libertad y solo en la verdad Dios se revela. Una de las herramientas más sutiles que el enemigo ha utilizado
para desviar al pueblo de Dios no ha sido el silencio, sino la música. No ha sido la ausencia de himnos, sino la presencia de canciones que, disfrazadas de espiritualidad, introducen errores doctrinales capaces de confundir incluso a los creyentes sinceros. El canto ha sido desde los tiempos más antiguos un medio poderoso para enseñar, afirmar y consolidar la fe. Por eso, cuando el contenido de esas composiciones se desvía de la verdad revelada en las Escrituras, el daño no solo es emocional, es eterno. En Gálatas 1, 6 a 8, el apóstol Pablo lanza una advertencia severa. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Este versículo no deja espacio para ambigüedades. El mensaje de Dios no puede ser modificado, ni suavizado, ni adaptado al gusto de una audiencia. El evangelio no necesita maquillaje, necesita fidelidad. Sin embargo, muchas de las canciones que hoy se entonan en los altares de las iglesias están repletas de frases que, aunque poéticas, contradicen las doctrinas centrales del cristianismo. Ideas como que todos somos hijos de Dios sin necesidad de arrepentimiento, o que declarar bendiciones automáticamente activa la voluntad divina, se han popularizado en letras que parecen profundas, pero que en realidad tuercen el mensaje de la cruz. En Juan 1:12 se establece claramente que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos lo son por defecto. Es un derecho que nace de la fe, no del canto. Presentar una verdad parcial como si fuera absoluta es tan dañino como enseñar una mentira completa. Otra distorsión común es la que reduce a Dios a un sirviente celestial cuya única función es satisfacer nuestras peticiones. Canciones que insisten en que Dios hará todo lo que le pedimos, que abrirá caminos por simple decreto humano, que moverá montañas al antojo de quien canta. Están predicando un evangelio centrado en el hombre, no en Cristo. En el 1 Juan 5:14 se nos recuerda cuál es el verdadero fundamento de nuestras oraciones. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No es conforme a nuestros deseos, es conforme a su voluntad. Ignorar esta verdad es conducir a los creyentes a la frustración espiritual, haciéndoles creer que la fe es una fórmula mágica y que la adoración consiste en declarar lo que queremos hasta que se materialice. El problema no radica únicamente en lo que se dice, sino en lo que se omite. La ausencia de temas como el arrepentimiento, el juicio, la santidad, la obediencia, la cruz, la sangre de Cristo y el llamado al discipulado revela una tendencia a suavizar el evangelio para hacerlo más aceptable. Pero el mensaje de la cruz nunca fue diseñado para ser cómodo, fue diseñado para salvar. En 1 Corintios 2:2 Pablo afirma: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Su enfoque no era emocional ni pragmático, era doctrinal. Cristo y su sacrificio eran el centro. Cualquier canción que no apunte directamente a esa verdad está desviando el corazón de los oyentes hacia un cristianismo diluido. Cuando se permite que estas composiciones se conviertan en parte habitual del culto, se establece una enseñanza doctrinal implícita.
Se entrena a la congregación a aceptar ideas teológicas erróneas a través de la repetición melódica. Y como muchos no examinan las letras a la luz de las Escrituras, terminan adoptando conceptos que contradicen la fe que profesan. En Hechos 17:11, los bereanos fueron elogiados porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Este es el modelo. Todo lo que se enseña, incluso a través de la música, debe ser examinado. Porque donde hay error doctrinal, hay oscuridad. Y donde hay oscuridad, no puede haber comunión con el Dios que es luz. Una de las distorsiones más peligrosas es la que presenta a Dios como alguien que nunca disciplina, que nunca juzga, que está únicamente para amar y nunca para corregir. Canciones que eliminan el temor de Dios, que saltan solo su ternura, pero no su justicia, que declaran promesas pero omiten los mandamientos, crean una imagen incompleta del carácter divino. En Hebreos 12:6 se afirma: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cantar sobre un Dios que solo abraza, pero que nunca confronta, es fabricar un ídolo emocional que no tiene base en la revelación bíblica. Y toda adoración dirigida a un Dios falso, aunque se mencione el nombre del Señor, es idolatría. El pueblo de Dios ha sido llamado a ser columna y baluarte de la verdad, como lo expresa 1 Timoteo 3:15. Esa verdad no puede ser distorsionada para adaptarse a una melodía, no puede ser editada para encajar en una estructura lírica, no puede ser decorada para no incomodar. La verdad de Dios es inmutable, santa y eterna. Jesús oró en Juan 17:17 diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si una canción no refleja esa verdad, no santifica. Y si no santifica, no glorifica a Dios. Cada vez que una congregación canta algo incorrecto, está proclamando públicamente una enseñanza errónea. Está haciendo doctrina con música. Y eso tiene consecuencias. En Tito 1:9 se exhorta a los líderes a ser retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esto incluye todo lo que se enseña desde el púlpito, pero también lo que se canta desde el altar. Porque la música en la iglesia no es entretenimiento, es instrucción, no es decoración, es doctrina. Y no toda doctrina viene de Dios. En muchas ocasiones los errores doctrinales que se infiltran en la música son el resultado de una falta de discernimiento espiritual, de una sed de novedad, de un deseo de relevancia cultural. Pero el Evangelio no necesita ser reinventado, necesita ser obedecido. Judas 1:3 nos llama a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa fe no cambia. Y su expresión musical tampoco debe hacerlo. Las canciones deben reflejar fielmente lo que creemos, porque lo que se canta, se cree, y lo que se cree, se vive. Los tiempos que vivimos exigen una iglesia que cante con verdad, que adore con discernimiento, que exalte a Dios con precisión teológica, porque una melodía equivocada puede parecer inofensiva, pero su impacto espiritual es profundo. Puede desviar, puede enfriar, puede adormecer. El enemigo no necesita silenciar la iglesia para debilitarla. Solo necesita hacerla cantar lo equivocado. Por eso, cada palabra entonada debe ser medida. Cada frase debe ser filtrada por las Escrituras. Cada declaración debe ser respaldada por la verdad. Dios no necesita canciones para ser quien es. No necesita que lo emocionemos ni que lo convenzamos. Pero nosotros sí necesitamos cantar verdades que nos transformen, que nos recuerden quién es Él, qué ha hecho, qué demanda y
hacia dónde nos llama. Porque cuando el canto está saturado de doctrina sana, el corazón se alinea con el cielo y entonces sí, la adoración se eleva como incienso agradable ante su trono. El juicio comenzará por la casa de Dios y con él también será juzgado lo que se ha enseñado, lo que se ha predicado, lo que se ha cantado. Si nuestras canciones han desviado a otros del camino, si han oscurecido la verdad, si han exaltado un evangelio diferente, entonces no serán recordadas como ofrendas, sino como tropiezos. Pero si cada letra ha sido fiel a la palabra, si cada nota ha glorificado a Cristo, si cada melodía ha proclamado el evangelio eterno, entonces serán registradas en el cielo como verdaderos actos de adoración. Hay un sonido que no es nuevo, pero sí cada vez más presente en muchos templos. Es un sonido que resuena con fuerza, que enciende las emociones, que despierta los sentidos, pero que no nace del trono de Dios. Es el eco del mundo disfrazado de adoración. Un ritmo que en lugar de elevar al espíritu, arrastra a la carne. Una cadencia que no conduce a la santidad, sino a la familiaridad con lo profano. Son canciones que han sido construidas no con las pautas del cielo, sino con la estética de la cultura secular. Canciones que no elevan al adorador al Monte Santo, sino que transforman el altar en una extensión del escenario de entretenimiento que domina el mundo exterior. Y eso, aunque muchos no lo quieran ver, es una forma de contaminación espiritual. En Levítico 10, la Biblia relata la historia de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, que ofrecieron fuego extraño delante del Señor. Ellos no dejaron de adorar. Lo hicieron, pero con una mezcla ajena al diseño divino, y la consecuencia fue inmediata. Fuego descendió del cielo y los consumió. Lo que parecía adoración fue considerado rebelión. Lo que pretendía ser un acto sagrado fue juzgado como desobediencia. Porque el Dios que se manifiesta en santidad no tolera la mezcla. No acepta que lo profano se introduzca en lo santo. No bendice lo que no ha ordenado. El altar no es lugar para experimentar con fórmulas humanas. Es un sitio exclusivo para lo que ha sido santificado por la palabra. Por eso, cuando se lleva al altar un ritmo que ha sido formado para estimular los sentidos, para encender pasiones, para entretener, en lugar de consagrar, se está introduciendo fuego extraño. Y aunque no descienda un fuego visible, como en el caso de Nadab y Abiú, lo cierto es que esa mezcla cierra los cielos, impide la gloria, enmudecerá la presencia. Porque Dios no se manifiesta en atmósferas fabricadas por el hombre, sino en la obediencia radical a su diseño. En el 1 Juan 2:15 a 16 se nos advierte: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Cuando la iglesia adopta el sonido del mundo para cautivar a los oyentes, está intercambiando su identidad espiritual por una aceptación cultural. Está negociando su santidad por popularidad. Y esa transacción no es ligera, es peligrosa, porque borra la línea entre lo consagrado y lo común. Dios siempre ha trazado una distinción clara entre lo santo y lo profano. En Ezequiel 22:26 se revela el reproche divino a los sacerdotes que no distinguen entre lo santo y lo profano, ni enseñan a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ese no es solo un descuido, es una traición al encargo sacerdotal. Hoy ese mismo error se reproduce cuando se permite que las melodías nacidas para alimentar la vanidad del mundo se usen para invocar el nombre del Señor. Porque aunque la letra pueda mencionar a Dios,
Si el ritmo está arraigado en una cultura que promueve la lujuria, el desenfreno o la exaltación humana, ese canto no es digno del altar. Es una ofensa al trono. No se trata de géneros musicales como etiquetas externas. Se trata de la naturaleza espiritual que cada ritmo lleva consigo. En la Biblia los sonidos eran usados con propósito profético. Los instrumentos no eran decorativos, sino portadores de mensaje. En el libro de Números, por ejemplo, las trompetas eran usadas para convocar al pueblo, para anunciar guerra o para marcar momentos sagrados. Cada sonido tenía un propósito, una unción, una dirección divina. No era una cuestión de gusto o estilo, sino de obediencia y diseño. Cuando esa comprensión se pierde, la adoración se vuelve una experiencia humana que ya no porta la gloria de Dios, sino el deseo de agradar al oído del hombre. En Amós 5:23 el Señor expresa con dureza: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Lo que se está cantando puede ser hermoso, puede ser musicalmente impecable, pero si no está saturado de reverencia, si no ha sido separado del mundo para Dios, entonces el cielo lo desecha. No es ruido celestial, es ruido vacío. No es adoración, es distracción. Muchos argumentan que el ritmo no tiene moral, que todo depende del corazón. Pero esa afirmación ignora que en las Escrituras el corazón engañoso necesita dirección, no libertad sin filtro. Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. La música no puede ser medida solo por lo que sentimos al oírla, sino por lo que produce espiritualmente en el pueblo. Si genera desenfreno, si promueve conductas carnales, si activa emociones desordenadas, entonces no ha sido inspirada por el Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu incluye dominio propio, paz, reverencia, no agitación descontrolada, ni exaltación sensorial, sin verdad. En el libro de Éxodo, cuando Moisés descendió del monte y escuchó el alboroto del pueblo adorando al becerro de oro, no reconoció cantos de adoración. Escuchó gritos que no tenían dirección espiritual. Éxodo 32:17 a 18 relata que Josué dijo: hay grito de guerra en el campamento. Pero Moisés respondió: no es voz de vencedores, no es voz ni voz de vencidos, voz de cantar oigo yo. No era guerra ni victoria, era confusión disfrazada de adoración. Y Dios no se manifestó allí, se apartó, porque el sonido del pueblo no portaba su sello. Lo mismo ocurre cuando la música de la iglesia comienza a imitar las estructuras del mundo. Se pierde la claridad espiritual, se disuelve la diferencia, se oculta el mensaje. En vez de provocar temor reverente, se produce euforia vacía. En vez de llevar al quebrantamiento, se alimenta el ego. Y en vez de abrir los cielos, se activan emociones que no edifican ni transforman. La música no es neutral. Lleva contenido espiritual, aun cuando las letras no lo expresen directamente. Por eso debe ser discernida con el mismo cuidado con que se examinan las doctrinas. El apóstol Pablo exhortó en Romanos 12:2 a no conformarse a este siglo, sino a transformarse por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa transformación no puede ser solo conceptual, debe abarcar todas las expresiones del culto. Incluye lo que se predica, pero también lo que se canta. Incluye lo que se enseña, pero también cómo se adora. Cuando la iglesia acepta el sonido del mundo como vehículo para acercarse a Dios, está renunciando a la transformación por renovación. Está conformándose al patrón del siglo.
La adoración verdadera exige separación, exige santidad, exige discernimiento. No es un arte libre, es un acto sacerdotal y como tal debe seguir las instrucciones del Santísimo. En 1 Crónicas 25 se detalla cómo David organizó a los cantores en turnos específicos, con funciones asignadas, con profecía, con sujeción. No había improvisación, no había confusión. Todo era dirigido por el Espíritu, para la gloria del Señor. Ese modelo no ha sido abolido, sigue vigente. La adoración no es una plataforma para la creatividad desbordada, es un altar donde cada elemento debe estar consagrado. Por eso toda melodía que nace de estructuras mundanas, toda música que reproduce patrones que el mundo utiliza para glorificar el pecado, no puede ser redimida simplemente al cambiar la letra. No se trata solo de lo que se dice, sino del espíritu que la música carga. La forma también comunica, el ritmo también predica, la atmósfera también instruye. Y si esa forma ha sido diseñada para producir exaltación carnal, no puede ser aceptada como un vehículo para la presencia de Dios. El pueblo de Dios ha sido llamado a ser diferente, a sonar diferente, a moverse bajo un ritmo distinto, a cantar desde la eternidad, no desde la moda. Porque los cantos del cielo no cambian con las estaciones, no se adaptan a la cultura, son perpetuos, son puros, son santos. Apocalipsis 14:3 describe cómo los redimidos cantan un cántico nuevo que nadie puede aprender excepto los que han sido comprados de entre los hombres. Ese cántico no nace de la tierra, nace del cielo. Y solo los que han sido separados para Dios pueden entonarlo. No se puede entonar ese cántico mientras se mantiene el oído acostumbrado a los sonidos del mundo. No se puede ser adorador celestial con una mentalidad secular. No se puede invocar al Dios Santo con melodías que fueron creadas en entornos de impureza. Hay un llamado a separar el altar, a limpiar el sonido, a purificar la adoración, porque no es cuestión de gustos, es cuestión de gloria. Y Dios no compartirá su gloria con nada que provenga de la mezcla. La iglesia necesita despertar, necesita afinar su oído a los sonidos del Espíritu. Necesita rechazar toda influencia musical que no provenga de una fuente santificada. Porque el sonido que agrada a Dios no es el más elaborado, ni el más moderno, ni el más atractivo. Es el que está alineado con su carácter, con su palabra y con su santidad. Hay una línea que jamás debió cruzarse en el altar, pero fue cruzada cuando la reverencia fue reemplazada por el espectáculo. Cuando la solemnidad del culto fue sustituida por luces, efectos, gritos, escenografía, humo y presentaciones que imitan lo que el mundo ofrece. La música dejó de ser un sacrificio santo para convertirse en una producción vistosa. Y en medio de esa transformación, lo que se perdió fue la presencia, porque la presencia de Dios no habita donde se busca entretener al hombre, sino donde se rinde el corazón ante el Señor. En Hebreos 12:28 se nos recuerda: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El lenguaje es claro. Servir a Dios implica temor, implica reverencia, implica una conciencia profunda de su santidad. Pero cuando la música se vuelve un espectáculo, el temor desaparece. El corazón ya no tiembla, el alma ya no se postra. Solo hay emoción, euforia y distracción. No todo lo que provoca aplausos conmueve al cielo. No todo lo que emociona edifica. No todo lo que impresiona espiritualmente transforma. Hay producciones musicales que logran levantar multitudes en éxtasis, pero no producen quebrantamiento. Y donde no hay quebrantamiento, no hay transformación.
El Salmo 51, 17 declara que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es la clase de expresión que el cielo no ignora, pero el entretenimiento espiritual produce el efecto contrario. Alimenta la superficialidad, acostumbra al pueblo a depender del estímulo externo y desvía la atención del trono hacia la tarima. El altar no fue creado para impresionar a los hombres, sino para rendir ofrendas a Dios. Pero cuando los cánticos se escogen según lo atractivo de la melodía, lo impactante del ritmo o lo emotivo de la interpretación, entonces ya no se está cantando para el Señor, sino para satisfacer una expectativa humana. Y eso es idolatría, porque se convierte en una liturgia centrada en el gusto del pueblo, no en la voluntad de Dios. En Isaías 29:13, el Señor expresa: este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El culto sin reverencia es un engaño, es una apariencia que encubre un alejamiento interno. El problema no es nuevo. En el templo de Jerusalén, los fariseos también practicaban rituales visibles, palabras religiosas, formas exteriores de devoción, pero sus corazones estaban endurecidos. Jesús los llamó sepulcros blanqueados. Lo mismo ocurre cuando una iglesia canta alabanzas con excelencia técnica, pero sin rendición interior. Cuando hay un espectáculo de sonido, luces y emoción, pero no hay lágrimas, ni convicción, ni temor santo. Cuando el culto se mide por la reacción del público y no por la respuesta del cielo. En Mateo 6:5 Jesús advirtió contra la práctica de orar para ser vistos. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ese mismo principio aplica a la adoración. Si el motivo es ser visto, si el objetivo es producir una experiencia que agrade al público, entonces la recompensa será únicamente terrenal. Pero el cielo permanecerá cerrado. Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8 afirma: yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. El entretenimiento busca aprobación, la adoración busca obediencia. Son dos caminos opuestos. Uno se alimenta del aplauso, el otro vive del quebranto. Uno busca llenar un auditorio, el otro busca llenar el cielo de honra. Uno quiere impactar al hombre, el otro anhela tocar el corazón de Dios. No pueden coexistir en el mismo altar, porque donde hay espectáculo, la presencia se retira. Donde hay gloria humana, la nube no desciende. En 2 Crónicas 5:13-14 se describe un momento glorioso en el que la gloria de Dios llenó la casa, cuando los levitas con un solo corazón entonaban: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces, dice el texto, la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. No hubo espectáculo, no hubo producción escénica, solo hubo unidad, ¿verdad? Adoración genuina. Y el resultado fue una visitación tangible. Esa gloria no se manifiesta donde la música busca entretener, sino donde el altar ha sido santificado por el quebrantamiento y la verdad. El espectáculo religioso es atractivo pero vacío. Tiene forma de piedad pero niega el poder de ella, como advierte 2 Timoteo 3:5. Y lo más peligroso es que produce una inmunidad espiritual. Acostumbra a los creyentes a vivir del estímulo, no del espíritu, a buscar sensaciones, no convicción, a buscar una atmósfera, no una transformación. El resultado es una generación que sabe cantar pero no sabe obedecer, que sabe
emocionar, pero no sabe rendirse. Dios no necesita un show, no busca artistas, busca siervos. Juan 4:23 lo dice con claridad, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. No busca una voz afinada, sino un espíritu rendido. No busca una producción atractiva, sino una verdad encarnada. No busca emoción, busca entrega. No busca efectos especiales, busca corazones abiertos. Por eso es urgente regresar a una adoración centrada en la santidad, donde el altar no sea un escenario, sino un monte sagrado, donde el canto no sea una presentación, sino una rendición, donde el enfoque no esté en la ejecución, sino en la pureza, donde el objetivo no sea agradar al público, sino glorificar al Rey, porque cuando Dios es el centro, el pueblo es edificado. Pero cuando el pueblo es el centro, Dios se aparta. En Apocalipsis 4:10-11, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esa es la escena eterna de la adoración verdadera. No hay espectáculo, hay postración, no hay exaltación humana, hay entrega absoluta, no hay luces ni efectos, hay una gloria que consume toda otra fuente de atención. Y si esa es la adoración del cielo, entonces esa debe ser también la adoración de la iglesia. No una copia del mundo, sino una réplica del trono. No una producción para el alma, sino una rendición del espíritu. No una experiencia superficial, sino una entrega sin reservas. Porque sólo así se activa la presencia. Sólo así se abre el cielo. Sólo así el altar vuelve a ser un lugar de fuego santo y no de entretenimiento vacío. Hay un atributo de Dios que no puede ser relegado a una nota al pie, ni a una palabra decorativa en las canciones: su santidad. La santidad de Dios no es un concepto simbólico, es la esencia de su ser. Todo lo que Él hace es santo porque todo lo que Él es santo. Sin embargo, en muchas de las canciones que hoy se entonan en las iglesias, ese carácter ha sido minimizado, ignorado o completamente eliminado. Se canta de su amor, de su bondad, de su fidelidad, pero no se menciona su santidad. Y cuando la santidad es ignorada, la adoración pierde su peso, pierde su verdad, pierde su poder. Isaías 6:3 presenta una escena en la que los serafines claman continuamente delante del trono de Dios: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. No repiten que Él es amoroso, aunque lo es. No proclaman que es justo, aunque lo es. Exaltan su santidad, porque todo lo demás fluye de ahí. La santidad no es solo una característica divina, es el filtro a través del cual todo lo que procede de Dios debe ser entendido. Y por eso toda adoración verdadera debe estar impregnada de esa conciencia. Cuando se canta sin una revelación de la santidad de Dios, se corre el riesgo de acercarse al altar con ligereza, de convertir lo sagrado en algo común, de banalizar lo eterno, de tomar el nombre de Dios y colocarlo sobre melodías que no han sido purificadas por la reverencia. El Salmo 96:9 instruye: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra. La adoración no puede separarse de la santidad, no puede desligarse del temor reverente, no puede fluir desde un corazón que no ha sido tocado por la pureza del fuego divino. En Levítico 11:44, Dios da una orden directa a su pueblo: sed santos porque yo soy santo. Ese llamado no ha sido anulado, sigue vigente.
y no es opcional, es una exigencia del pacto. Cuando las canciones de la iglesia dejan de reflejar esa exigencia, lo que se canta no forma, no corrige, no santifica, solo entretiene, solo suaviza, solo acaricia los oídos. Pero Dios no busca canciones suaves, busca cánticos santos, palabras que eleven, que separen, que marquen una diferencia clara entre lo profano y lo consagrado. La iglesia no puede adorar al Dios Santo con lenguaje trivial, no puede acercarse al trono con ligereza emocional, no puede envolver la santidad en frases románticas que reducen a Dios a una figura complaciente. En Hebreos 12, 14, se nos exhorta: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso incluye lo que se canta, porque una canción que ignora la santidad aleja en lugar de acercar, confunde en lugar de edificar, presenta un evangelio incompleto que no transforma. El templo no es un lugar para el entretenimiento ni para la complacencia emocional. Es un espacio reservado para la gloria. Un recinto donde cada palabra entonada debe tener el sello del cielo. Si la letra no provoca temor reverente, si no despierta conciencia de pureza, si no exalta al Dios separado del pecado, entonces no pertenece al altar. El Salmo 29, 2 declara: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Esa gloria no puede ser compartida con expresiones humanas que omiten lo más esencial de su carácter. Cuando las canciones omiten la santidad, también omiten el arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay redención. Porque solo el reconocimiento de nuestra impureza frente a su santidad nos lleva a clamar por misericordia. Isaías, al ver la gloria del Señor, exclamó: ¡ay de mí, que soy muerto! Isaías 6:5. Ese es el resultado natural de contemplar a un Dios santo: quebrantamiento, reconocimiento de pecado, deseo de purificación. Esa reacción no puede ser provocada por canciones que solo hablan de bienestar. Solo brota de un canto que nace del temor reverente y que proclama la grandeza inalcanzable de Dios. Toda adoración que ignora la santidad de Dios produce una imagen distorsionada de quién es Él. Y una imagen distorsionada lleva a una relación superficial, a una comunión sin transformación, a una fe sin cruz. El Dios que habita entre querubines no se deja impresionar por melodías hermosas. Se manifiesta donde hay pureza, donde hay obediencia, donde hay respeto a su gloria. En el 1 Pedro 1, 15 a 16, se repite el mandato: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Este llamado no es para algunos, es para todos. Y eso incluye a los que componen, a los que cantan y a los que dirigen la alabanza. Dios no puede ser adorado con palabras que no reconocen su naturaleza. No puede ser exaltado por labios que ignoran lo que Él exige. No puede ser honrado por melodías que rehúyen su fuego consumidor. Hebreos 12, 29 lo afirma con fuerza. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ese fuego purifica, ese fuego santifica, ese fuego no tolera mezcla. Por eso el altar musical debe estar rodeado de esa misma conciencia. Cada letra debe ser examinada, cada palabra probada, cada melodía sometida a su luz. No hay adoración verdadera sin santidad. No hay canción aceptable si no nace de un corazón apartado para Dios. No hay cántico celestial que ignore quién es Él. Porque en el cielo, donde todo es perfecto, lo único que se repite sin cesar es: santo, santo, santo. Esa es la adoración que Dios recibe. Esa es la adoración que la iglesia debe reflejar. Lo que se canta en la iglesia moldea lo que se cree, y lo que se cree determina cómo se vive.
El altar musical no es un detalle menor en el culto, es una puerta espiritual. Cada canción que se entona